Hola, gente de Superación Real. Hoy tenemos una narrativa poderosa que muestra cómo la resiliencia y la fuerza interior pueden transformar el dolor en triunfo. Vas a conocer la jornada de Alejandra, una mujer que, subestimada y despreciada, construyó su propio camino hacia la libertad y el éxito. Si te gustan las historias de superación y de dar la vuelta a la tortilla, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Así, nuestra comunidad crece y más personas se ven impactadas por estas lecciones de vida. La mañana en el Centro de Justicia Familiar, en la Ciudad de México, comenzó con la habitual lentitud burocrática, pero para Alejandra, de 34 años, el tiempo parecía estirarse y encogerse con cada latido de su corazón. Estaba allí, sentada en una de las sillas duras del tribunal, observando a Mauricio, su esposo de 8 años, firmar los papeles del divorcio. Una sonrisa de burla jugaba en sus labios, un gesto que ella conocía bien y que la hería de una forma que pocas cosas aún podían. Mauricio siempre la había visto como un trofeo, una pieza de su colección, sin ambiciones ni inteligencia propia, y esa risa era la materialización de su desprecio. Pero lo que él jamás imaginaría era que, mientras él se dedicaba a encuentros furtivos con su colega de oficina, Vanessa, Alejandra estaba meticulosamente construyendo un imperio justo bajo su nariz, un secreto guardado bajo 7 llaves que estaba a punto de ser revelado. El juez estaba casi leyendo su declaración financiera, y la ansiedad de Alejandra era una mezcla de nerviosismo y una profunda satisfacción. Apenas podía esperar para ver desvanecerse esa sonrisa arrogante de Mauricio, para que él finalmente comprendiera a la mujer que subestimó por tanto tiempo. La vida de Alejandra, antes del torbellino en que se convertiría su matrimonio, tuvo un inicio sin pretensiones, pero cargado de una determinación silenciosa. Nacida y criada en un pequeño pueblo en Jalisco, hizo las maletas con la valentía que solo la juventud y los grandes sueños pueden inspirar, mudándose a la Ciudad de México. Su objetivo era claro y singular: conseguir un lugar en la universidad para estudiar diseño gráfico, trazando su propio camino en la inmensidad de la metrópolis. A pesar de sus orígenes humildes, sus padres, con una sabiduría que el tiempo y la vida en el campo les habían enseñado, le inculcaron desde temprano el valor inestimable del trabajo arduo y la disciplina fundamental de ahorrar cada centavo. Esas lecciones, que en la infancia parecían solo consejos cotidianos, serían los pilares invisibles que sustentarían su viaje, desdoblándose en formas y oportunidades que ella jamás podría haber previsto. El primer encuentro con Mauricio no ocurrió en un escenario de cuentos de hadas, sino en una cena benéfica para un hospital infantil, un evento que, para Alejandra, era más un compromiso de voluntariado, ya que había dedicado su tiempo y talento a la creación de los materiales promocionales. Mauricio, por otro lado, un banquero de inversiones proveniente de una familia de buena estirpe y bolsillos profundos, estaba allí más por una cuestión de imagen y conveniencia social que por genuina caridad. «No pareces de aquí», fueron sus primeras palabras, una observación que sonó como un coqueteo torpe, pero que, en retrospectiva, ella percibiría como una ofensa velada y un presagio exacto de la manera en que él la vería y la trataría a lo largo de toda la relación. En ese instante, sin embargo, la seguridad inquebrantable de Mauricio, su sonrisa encantadora y la forma en que parecía genuinamente interesado en ella, la hicieron ignorar completamente esa primera y sutil bandera roja. El romance de Alejandra y Mauricio se desarrolló como un huracán, un torbellino de experiencias que ella solo había vislumbrado en pantallas de cine. Él la llevaba a restaurantes donde los menús, de tan sofisticados, ni siquiera mostraban precios. Había escapadas impulsivas a Nueva York los fines de semana como si la distancia fuera un mero detalle,
y él la insertó en un estilo de vida de opulencia que ella jamás había imaginado que fuera real. Mauricio parecía el hombre perfecto, atento, exitoso y aparentemente perdidamente enamorado de ella, incluso frente a su origen modesto. Alejandra, por su parte, ganaba un salario modesto como diseñadora gráfica junior en una agencia de marketing. Amaba cada aspecto de su trabajo, los desafíos creativos que la impulsaban, la satisfacción profunda de ver sus diseños cobrando vida e impactando el mundo real. Sin embargo, para Mauricio, aquello no pasaba de ser un trabajito. Frecuentemente, él la convencía de abandonar la carrera. ¿Para qué agotarse por unos centavos si yo puedo darte todo?, decía, sin comprender jamás que para Alejandra, su carrera era mucho más que solo dinero. Era su identidad, su independencia y la esencia de quien ella era. Él le pidió matrimonio solo 6 meses después de conocerse, en un restaurante opulento que ofrecía una vista deslumbrante del skyline de la ciudad. El anillo que deslizó en su dedo era verdaderamente descomunal, el champán con el que brindaron, carísimo, y todo el momento fue orquestado con una precisión tan teatral que varios de los comensales alrededor aplaudieron espontáneamente. Para Alejandra, sumergida en ese escenario digno de película, parecía un cuento de hadas haciéndose realidad. Dijo sí, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, en el torbellino que estaba a punto de abrazar. La ceremonia de boda fue modesta, pero elegante, un reflejo del gusto de Alejandra a pesar de la presión de la familia de Mauricio por una celebración extravagante con cientos de invitados. En retrospectiva, ella reconoció que esa fue una de las pocas veces en que se mantuvo firme frente a las expectativas e imposiciones de los Shannon, el apellido de cuna de Mauricio. Una boda modesta para una muchacha modesta, comentó Elvira, la madre de Mauricio, con una sonrisa forzada que jamás alcanzaba sus ojos. Un momento que hizo a Alejandra sentir, por primera vez de forma clara, cómo la familia de él realmente la veía. Alguien que no era lo suficientemente buena para su hijo. Después de la luna de miel idílica en las Islas Maldivas, la pareja se mudó al lujoso apartamento de Mauricio en Polanco, un espacio que era todo menos acogedor, minimalista, carísimo y frío, exactamente como la familia de él. Alejandra intentó incansablemente inyectar calidez y personalidad en ese apartamento estéril. Añadió fotos, cuadros vibrantes y pequeños detalles personales. Pero Mauricio, con su gusto inquebrantable por la ostentación discreta, prefería la estética sobria que, para él, demostraba riqueza mucho más que individualidad. Los primeros signos de conflicto emergieron rápidamente, como pequeñas grietas en una superficie antes lisa. Él cuestionaba cada decisión decorativa de ella, criticaba sus amistades con un desprecio velado y hacía comentarios sutiles pero profundamente dolorosos sobre su carrera. «El diseño gráfico está muy visto», dijo una vez, después de conocer a los colegas de Alejandra. «Podrías ser excepcional, pero estás desperdiciando tu talento haciendo loguitos para empresas que nadie conoce». Ella se esforzó por integrarse al círculo social de Mauricio, un mundo compuesto por esposas de banqueros y empresarios, mujeres que llenaban sus días entre centros comerciales de lujo, spas y eventos de caridad. Ellas eran, en la superficie, amables, pero jamás la aceptaron de verdad. En una ocasión, Alejandra escuchó a una de ellas comentar durante una cena: «Ella es el experimento de Mauricio con la clase media». Cuando ella le compartió la ofensa, Mauricio no la defendió. En cambio, le sugirió que se esforzara más para encajar mejor, que actualizara su guardarropa o tal vez tomara clases de tenis. «Solo necesitan ver que te estás adaptando a nuestro estilo de vida», dijo, como si la identidad de Alejandra fuera un mero proyecto a ser rediseñado a su antojo. Los primeros años del matrimonio de Alejandra fueron una mezcla confusa de lujos y una soledad creciente.
Mauricio la obsequiaba con caros caprichos, joyas y viajes, pero, inversamente, su autoestima se desvanecía cada día, sutilmente, como arena entre los dedos. Sentía que se estaba transformando en aquello que él deseaba, una esposa de escaparate, perfecta para adornar los eventos sociales y hacerlo brillar en público, mientras la mujer creativa e independiente que ella una vez fue, se desvanecía lentamente, casi imperceptiblemente. A los 2 años de casados, las tensiones acumuladas comenzaron a desbordarse. Mauricio, que siempre había sido meticuloso con las finanzas, intensificó su control, volviéndose cada vez más dominador. Aunque compartían cuentas, él cuestionaba cada compra que Alejandra hacía, criticando gastos insignificantes, mientras él mismo despilfarraba miles en relojes y palos de golf sin ninguna consulta. ¿Realmente necesitabas otro juego de materiales de arte? La reprendía revisando los extractos bancarios. Son 200 pesos que podrías haber invertido. Al mismo tiempo, él no veía problema en gastar fortunas en sus propios lujos. Gradualmente, Alejandra fue siendo aislada de sus amigos y familiares. Las visitas a sus padres en Jalisco se volvieron esporádicas, siempre con una excusa de Mauricio. Una cena de negocios, un evento importante o simplemente la afirmación de que Guadalajara era demasiado provinciana. Sus amigos de la universidad dejaron de llamar, pues Mauricio había dejado claro que no eran lo suficientemente sofisticados para frecuentar su casa. Tu amiga Leticia preguntó si nuestro vino era mexicano. Se burló una vez, después de una cena que Alejandra había organizado, como si fuéramos a servir vino nacional. Es vergonzoso, Alejandra. Su carrera, que antes era una fuente de orgullo y realización, se transformó en una lucha constante. Cuando le ofrecieron una promoción a diseñadora senior, Mauricio no lo celebró. En cambio, cuestionó: ¿vale la pena ese pequeño aumento de salario a cambio de más horas fuera de casa? Recuerda que pronto queremos formar una familia. Aquello era novedad para ella, ya que cada vez que Alejandra mencionaba tener hijos, él siempre decía que no era el momento. Fue entonces cuando Alejandra descubrió su verdadera pasión, el marketing digital. La agencia donde trabajaba comenzó a expandir sus servicios y ella se ofreció como voluntaria para aprender sobre análisis de datos y estrategia. Descubrió un talento natural para entender el comportamiento del consumidor y crear campañas eficaces. Animada con esa nueva dirección, le contó a Mauricio su sueño de tener su propia empresa de marketing digital boutique algún día. La respuesta de él fue devastadora. Sé realista, Alejandra. Emprender exige sentido de negocios, y eso no es precisamente tu punto fuerte. Además, la mayoría de los negocios fracasan en el primer año. La manera en que veían el dinero evidenciaba sus profundas diferencias. Para él, todo giraba en torno a la apariencia, la dirección correcta, el auto correcto, las vacaciones correctas. Alejandra, con sus raíces de clase media, creía en ahorrar, invertir con inteligencia y valorar lo útil, no lo ostentoso. A medida que el tercer aniversario de boda se acercaba, las noches de Mauricio, trabajando hasta tarde, se transformaron en una rutina tediosa para Alejandra. Eran siempre las mismas excusas: un cliente importante, la volatilidad del mercado, informes trimestrales a entregar. Las justificaciones eran muchas, pero la ausencia de él, constante y palpable, era la única verdad. La mayoría de las noches, Alejandra cenaba sola, dormía sola, viviendo como una mujer soltera, pero irónicamente bajo el control financiero sofocante de un hombre que la trataba como una niña mimada. La primera pelea verdaderamente seria de la pareja explotó después de la tradicional cena de Navidad con la familia de él. En el auto, la madre de Mauricio preguntó directamente cuándo le darían nietos. Alejandra, con voz firme, respondió que estaba lista cuando él lo estuviera, pero Mauricio,
con su habitual destreza, cambió de tema. Al llegar a casa, Alejandra lo confrontó. La reacción de él fue fría, casi calculada. Tener hijos es una responsabilidad y un gasto enorme, dijo mientras se aflojaba la corbata. Con tu carrera modesta y las expectativas de mi familia, cualquier hijo nuestro necesitaría fondos fiduciarios, escuelas privadas, contactos adecuados. No estamos listos aún financieramente. Alejandra, confusa, preguntó. ¿No estamos listos? Mauricio, ganas más de 1 millón al año. Tu familia tiene riqueza generacional. ¿Qué estamos esperando? La respuesta de él fue reveladora y cortante. Mi dinero no es el problema. Tú aún no te has establecido adecuadamente. ¿Qué podrías aportar tú al futuro de un hijo? Las palabras de Mauricio la golpearon como ácido, quemando su autoestima y dejándola con una herida abierta que no cicatrizaba. Durante semanas, el desprecio de Mauricio por el trabajo de Alejandra, que en otra discusión llegó a llamar salario de broma, se convirtió en una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Esa humillación constante la hizo percibir que necesitaba algo más, una base sólida para sí misma. Fue entonces cuando decidió que necesitaba independencia económica, no solo por su salud mental, sino por su propia existencia. La necesidad de construir algo suyo, inalcanzable por las críticas y desvalorizaciones de Mauricio, se convirtió en una urgencia palpable. En esa misma semana, Alejandra actuó. Abrió una cuenta bancaria en un banco diferente, manteniéndola en secreto. Solicitó que una pequeña parte de su salario fuera depositada allí, un valor discreto lo suficientemente para que Mauricio no se diera cuenta si por casualidad revisaba las cuentas conjuntas, pero al mismo tiempo un monto significativo para empezar a construir algo que fuera exclusivamente suyo. Paralelamente, inició un viaje incansable de autoeducación en finanzas personales. Se sumergió en libros sobre inversión, hizo cursos en línea gratuitos sobre administración de negocios y se suscribió a boletines informativos sobre emprendimiento. Todo era hecho en modo incógnito, sin dejar rastros digitales que Mauricio pudiera encontrar, tejiendo pacientemente su ruta de escape, paso a paso, lejos de los ojos de quien la subestimaba. Mientras Mauricio seguía inmerso en sus viajes de negocios y cenas con clientes, Alejandra preparaba los cimientos de su independencia con una discreción casi militar. Con sus crecientes, aunque aún modestos, ahorros, registró una pequeña empresa, Alejandra Guzmán, Soluciones Digitales. Luego, montó un sitio web profesional, meticulosamente elaborado para exhibir su portafolio y detallar los servicios que ofrecía. El primer desafío, sin embargo, fue encontrar tiempo para trabajar sin que Mauricio desconfiara. La solución vino en el cuarto de visitas, una habitación casi nunca usada en el apartamento. Ella lo transformó en su oficina improvisada, alegando a Mauricio que era para hacer trabajos freelance y así ayudar con los gastos de la casa. Él apenas prestó atención. Para él, todo aquello no pasaba de ser un simple pasatiempo. Solo que no interfiera con nuestros compromisos sociales, le advirtió, con un desdén que la hería, pero que, irónicamente, le daba el espacio que necesitaba. Su primera clienta surgió por un golpe de suerte en una cafetería del barrio. Alejandra escuchó a Sofía Álvarez, propietaria de una tradicional panadería, lamentar los altos costos de las agencias de marketing. No consigo pagar 5,000 pesos por una campaña, pero los negocios de red me están devorando. Se desahogaba con el barista. Sin dudar, Alejandra se acercó, se presentó y compartió su experiencia, ofreciéndose a ayudar a Sofía por una fracción del precio con la condición de que estaba armando su portafolio. Sofía aceptó, y los resultados superaron todas las expectativas. La interacción de la panadería en las redes sociales aumentó un 300% y una campaña de correos electrónicos bien dirigida
trajo nuevos contratos de catering para empresas. La transformación fue tan evidente que Sofía no solo la recomendó a otros pequeños empresarios, sino que se convirtió en una amiga genuina, algo que Alejandra no sentía desde hacía mucho tiempo. Sofía era auténtica, trabajadora y valoraba sus habilidades de una forma que Mauricio jamás había hecho. «Tienes un don, Ale», dijo Sofía una tarde. «Entiendes lo que hace único a un negocio y sabes cómo comunicarlo al cliente». Alejandra trabajaba diligentemente por la noche, en los horarios en que Mauricio no estaba en casa. Transformó el armario de la pareja en un pequeño estudio improvisado, usando mantas viejas de la época de la universidad para insonorizar el ambiente y realizar llamadas con clientes. Cada nuevo cliente era una mezcla intensa de euforia y miedo. Euforia porque el negocio crecía a pasos agigantados. Miedo porque el descubrimiento por Mauricio significaría una confrontación inevitable. Cometió errores, sí, como cobrar poco por proyectos complejos o prometer plazos de entrega que la sobrecargaban. Pero en cada error encontraba una lección valiosa sobre negocios, sobre la importancia de establecer límites y, sobre todo, sobre el verdadero valor de su trabajo. Con el tiempo, Alejandra invirtió sus ganancias en lo que era esencial para el crecimiento de su empresa: software, equipos y licencias. A veces, disfrazaba los cargos entre los gastos domésticos. Otras, pagaba en efectivo para no dejar rastros. En solo un año, su cartera de clientes creció exponencialmente gracias al boca a boca, una prueba irrefutable de la calidad y eficacia de su trabajo. En lugar de gastar las ganancias, las reinvestía en el negocio, mientras también comenzaba a ahorrar para futuras y estratégicas inversiones. Mauricio, en su burbuja de presunción, seguía sin notar nada. Él creía que la renovada seguridad de Alejandra era una señal de que ella, finalmente, se estaba adaptando a su mundo, y no el resultado de su propia y creciente realización profesional. El momento que transformaría todo llegó cuando Alejandra trabajó en un proyecto para una diseñadora de joyas local. Sus ventas se dispararon de forma impresionante después de una campaña digital meticulosamente diseñada por Alejandra, hasta el punto de que la historia de éxito de la diseñadora fue publicada en una revista especializada en emprendimiento. Alejandra tuvo que negarse a que su nombre fuera mencionado, alegando razones de privacidad, pero el éxito de esa campaña le concedió una credibilidad inestimable ante clientes más grandes, abriendo puertas a oportunidades aún más significativas. Gracias a la amistad y las recomendaciones de Sofía, Alejandra conoció a Natalia Kim, una empresaria del sector de la tecnología que había vendido su primera startup por varios millones y estaba a punto de lanzar un nuevo y ambicioso proyecto. Inicialmente, Natalia la contrató para un trabajo pequeño, pero pronto Alejandra se convirtió en una clienta habitual y, más importante, una mentora. «Estás cobrando muy poco por lo que sabes hacer», dijo Natalia una tarde, revisando la lista de tarifas de Alejandra. «Triplica tus precios y verás cómo la percepción de tu valor cambia». Y Natalia tenía razón. Al aumentar sus tarifas, Alejandra no perdió clientes. Al contrario, comenzó a atraer negocios más consolidados, dispuestos a pagar por la calidad y el valor que ella entregaba. Natalia también la introdujo al mundo de la inversión, mucho más allá de las simples cuentas de ahorro. «El dinero parado pierde valor», explicó ella. «Hay que ponerlo a trabajar». Bajo la orientación de Natalia, Alejandra comenzó a hacer inversiones estratégicas en empresas tecnológicas emergentes, incluyendo la nueva startup de inteligencia artificial de Natalia para pequeños negocios. Comenzó con montos modestos, pero a medida que su empresa crecía, su portafolio de inversiones también se expandía. La sensación de ver tanto su negocio como sus inversiones florecer era embriagadora. Por primera vez desde que conoció a Mauricio, Alejandra se sentía verdaderamente viva,
con propósito y finalmente con independencia. Estaba construyendo algo valioso por sus propios méritos. Durante todo este período de ascenso, Alejandra continuó manteniendo la fachada de ser solo la esposa de Mauricio. En eventos sociales, ella sonreía cortésmente mientras las esposas de sus colegas discutían sus últimas compras o los comités de caridad a los que asistían. Acudía a las cenas de trabajo con él, cumpliendo a la perfección el papel de esposa ejemplar, mientras por dentro dirigía una empresa en crecimiento y tomaba decisiones financieras estratégicas que transformarían su futuro de manera irreversible. Llevar esta doble vida era, sin duda, agotador, pero al mismo tiempo profundamente empoderador. Cada nuevo cliente, cada campaña exitosa, cada inversión acertada era un paso más hacia la libertad que comprendía con una claridad cada vez mayor que necesitaba. A los 5 años de matrimonio, la fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Todo comenzó con un mensaje que apareció en el celular de Mauricio mientras él se bañaba. Una vista previa en la pantalla mostraba un texto de alguien llamado B, con la frase «Ya te extraño, anoche fue». El resto del mensaje desapareció antes de que Alejandra pudiera leerlo por completo, pero la semilla de la sospecha había sido plantada, y era imposible ignorarla. Mauricio se había vuelto aún más distante de lo habitual, y no era raro que regresara a casa con un olor a perfume que no era el de ella. Él siempre alegaba que era por abrazar a clientes al despedirse. En lugar de confrontarlo inmediatamente, Alejandra decidió observar, analizando sus patrones. Reuniones los jueves hasta tarde, supuestas conferencias de fin de semana de las cuales ella no encontraba rastros en Internet, cenas con clientes siempre en el mismo restaurante lujoso. El jueves siguiente, Alejandra le dijo a Mauricio que ayudaría a Sofía en un evento especial en la panadería. Una excusa perfecta para sus propios planes. En realidad, estacionó su auto discretamente cerca del restaurante lujoso que él solía frecuentar para sus cenas de negocios. A las 8:30 de la noche, el BMW de Mauricio llegó. 10 minutos después, un Audi plateado se detuvo, y de él bajó una mujer de cabello largo y oscuro. Incluso a distancia, Alejandra reconoció a Vanessa Paredes, la colega de Mauricio en la empresa. Los vio abrazarse de una forma que no dejaba dudas. Aquello no era una relación profesional. Vanessa besó a Mauricio antes de que entraran al restaurante. Las manos de Alejandra temblaban mientras tomaba fotos con el celular. Un nudo de rabia y certeza apretó su estómago. Alejandra esperó media hora antes de entrar al restaurante. Los encontró en una mesa en la esquina, él con la mano sobre la de ella, ambos inclinados el uno hacia el otro en un tono íntimo. Ella se acercó en silencio, el corazón latiéndole tan fuerte que juraba que Mauricio podía oírlo. «Con razón las reuniones nocturnas», dijo ella, la voz más firme de lo que imaginaba. Mauricio se sobresaltó, su rostro pasó de sorpresa a culpa y terminó en irritación por haber sido descubierto. Vanessa tuvo la decencia de sonrojarse y disculparse para ir al baño. «Alejandra, no es lo que parece», Mauricio comenzó, usando el mismo tono de vendedor que empleaba con clientes difíciles. «Ah, no, porque parece que estás cenando con tu amante mientras tu esposa cree que estás trabajando», replicó Alejandra. La conversación que siguió fue surrealista. Mauricio pidió disculpas a medias, dijo que era solo algo físico, y aún tuvo la audacia de culparla por su infidelidad. «Te obsesionaste con tus proyectitos freelance», susurró, dándose cuenta de que otros clientes comenzaban a notar la tensión. «Te volviste aburrida, Alejandra, sin ambición. ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste por nuestro matrimonio?» Alejandra salió del restaurante sola, el torbellino de emociones impidiéndole razonar con claridad. Condujo sin rumbo durante horas antes de, finalmente, regresar al apartamento que compartía con Mauricio. Él llegó después de la medianoche, un guión predecible de arrepentimiento forjado.
promesas de terminar la relación con Vanessa, de iniciar terapia de pareja, incluso de una segunda luna de miel. Y por razones que la propia Alejandra no podía entender en ese momento, fingió que consideraría las propuestas. «Necesito tiempo», le dijo, y no estaba mintiendo. Pero el tiempo que necesitaba no era para perdonarlo, sino para planificar sus próximos y decisivos pasos, para construir la estrategia de su libertad. Las semanas que siguieron fueron una danza de engaños mutuos, una coreografía delicada y calculada. Mauricio se volvió extrañamente atento. Flores, cenas sorpresa, pequeños detalles que antes eran raros. Mientras él escenificaba al marido arrepentido, Alejandra aprovechaba sus reuniones con clientes para consultar a abogados especializados en divorcio. Una de esas abogadas, Teresa Vargas, recomendada por Natalia, era una fuerza de la naturaleza, una mente brillante que expuso con claridad la dura realidad de su situación. En México, el reparto de bienes se hacía conforme al régimen matrimonial. Sin capitulaciones, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideraban mancomunados. Alejandra aprendió sobre las complejidades de divorciarse de alguien con dinero familiar, la necesidad imperativa de documentar todo y la importancia estratégica de actuar con inteligencia. Teresa le aconsejó reunir la mayor cantidad de información posible antes de dar cualquier paso. El conocimiento es poder, Alejandra, especialmente en un divorcio. Espero que la historia de Alejandra te haya conmovido, así como nos conmovió aquí en Superación Real. La vida está llena de desafíos, pero la fuerza para superarlos reside dentro de cada uno de nosotros. Si esta jornada te inspiró, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal para más historias como esta y compartir con quien necesite un empujón para creer en sí mismo. Hasta la próxima.